para los signos de tierra está bastante interesante desde la apertura, precisamente por esta carta que sale de reverso, el mandala número 37, moviéndose más allá. Cuando este mandala sale al revés, quiere decir que el solo deseo de querer sobrepasar una situación, de querer moverse más allá de esa situación, está generándonos un estado de resistencia, y ese estado de resistencia está generando una lucha interna que lo que hace es que precisamente genere lo contrario, que nos mantenga estancados dentro de la cosa o dentro de la situación de la cual precisamente queremos salir. Entonces lo que te pide esta carta es que en vez de resistirte en contra de esta situación y concentrarte en que no quieres vivir esa situación, trates de abrirte y trates de entender que en este periodo de tu vida y en lo que estás viviendo hay un porqué y hay una razón, y que puedes abrirte a esos regalos que te está brindando este periodo o este evento o esta situación de la cual te estás tratando de salir. Esto tiene que ver con la cantidad de responsabilidades que te has impuesto, ya que el cierre de tu energía general dado con el 2 de tierra simboliza un estado de equilibrio bastante delicado entre todas las responsabilidades y compromisos que has adquirido, además de tus propios deseos, tus propios quereres. Tienes trabajo, familia, afectos, placer, diversión, compromisos, responsabilidades, y quieres balancear todo de una manera que te empiece a generar sentido y te empiece a generar propósito. Y esa es una expectativa y una exigencia bastante alta cuando se tienen muchísimas cosas que balancear, por ende el equilibrio es bastante delicado. Entonces, al relacionarse este cierre con esta apertura, puede significar que ese equilibrio delicado esté generándonos una sensación de resistencia, y esa sensación de resistencia está atrapándonos en ese mismo ciclo otra vez de tensión alrededor del balance de todas estas cosas que has decidido para tu experiencia de vida. Ese 2 de tierra también te pide que analices y que no te veas como un superhumano que puede con todo al mismo tiempo, y que dentro de ese balance que se busca debe haber una capacidad para delegar, una capacidad para pedir ayuda, una capacidad para reconocer tus propios límites y una capacidad para no quemarte dentro de todo este ser, porque pues si te quemas no estás logrando nada. Lo que haces es sobrecargar tu experiencia de vida, y eso a la única persona a la que le pesa es a ti. Y si aquellos que te rodean sufren de algún tipo de tensión debido a eso, también le empieza a pesar a los otros. En contraparte te sale el mandala número 65, elevar, como una necesidad que tienes de que tu energía se eleve, que tu energía se levante, para poder contrarrestar toda esta tensión y esta necesidad de paz, de moverse más allá de esta situación. Para que la energía se levante, debes buscar a propósito aquello que amas, aquello que te hace reír, aquello que te hace actuar espontáneo, aquello que te divierte, aquello que te relaja, y dejar que tu ser descanse en ello y fluya en ello para poder contrarrestar lo que se ve aquí con esta carta de reverso y con este cierre. Ya cuando llega la presencia de este punto ciego, el número 28 es un punto ciego bastante complejo de explicar, porque o se trata de una situación interna o se trata de una situación externa. Recordemos que los puntos ciegos son cartas que su dibujo es un sello, y al ser un sello contiene energía, y cada vez que se usa ese sello la energía se recarga y se recarga. Por ende son cartas que no tienen que estar siendo limpiadas cada rato. Ellas mismas limpian su propia energía, y ellas mismas empiezan a concentrar la energía a medida que se van usando, que se va interactuando con cada uno de los sellos. Esos sellos son sellos realizados por una persona que, al entrar en un estado de quietud y de meditación, establece una conexión con las vibraciones de las frecuencias energéticas, y puede establecer como un tipo de simbolismo. Lo mismo con estos mandalas, es la misma autora. Y lo bonito de estos dibujos en ambas cartas es que son
dibujos que permiten que tu vibración, que tu energía se conecte y empiece a circular el concepto que representa la carta. En el caso de los mandalas, empieza a activar esa energía, tú te empiezas a conectar con la energía del concepto de la carta. Y en el caso del punto ciego, empieza a activarte la energía contraria, es decir, lo que va a desbloquear el punto ciego. No quiere decir que se empieza a activar el punto ciego como tal. Entonces, yo les recomiendo que paren el video y pues se queden un rato mirando las cartas para que se conecten con los símbolos y puedan establecer una circulación de esa energía y de ese concepto representado en su propia experiencia de vida. Para explicar lo que es un punto ciego, voy a explicar cómo lo ejemplifica este libro con una relación con el tráfico. Por ejemplo, tú vas a pasar la calle y viene un carro, viene un camión y viene otro carro. Entonces, tú calculas que después del camión, el carro pasa y tú puedes pasar después del camión. Entonces, cuando pasa el camión, tú te mandas a pasar la calle y resulta que detrás del camión venía una moto y tú no lo habías visto, tú no te habías dado cuenta, tú no tenías manera para darte cuenta porque el camión te tapaba la moto y corres el riesgo de ser atropellado por la moto. Eso es un ejemplo de punto ciego. Algo que te bloquea la visión, que te bloquea la perspectiva y que tú no te das cuenta que hay algo que no sabes. Son dos negaciones. Primero, que no te das cuenta que hay algo que no sabes y segundo, aquello que no sabes en sí. Entonces no sabes que viene la moto y no te das cuenta que no sabes que viene la moto porque confías en que no hay nada detrás del camión. Cuando se habla de un punto ciego en sí mismo se habla de algo que no estamos en capacidad de ver y casi siempre se habla de mecanismos de compensación porque a medida que vamos creciendo, vamos desarrollando estrategias de supervivencia psíquicas, sepámoslo o no sepamos que las desarrollamos. Y estas estrategias de supervivencia psíquica a veces involucran la negación de una parte de sí mismo o la represión de algo o el desplazamiento de algo hacia una parte de la conciencia que luego no vamos a poder recordar que es el subconsciente. El subconsciente se desarrolla para almacenar todo aquello que no tenemos la capacidad de soportar, eh, precisamente por nuestra madurez emocional o nuestra madurez psíquica. Eso no quiere decir madurez biológica, eso puede pasar a cualquier edad de la vida y simplemente es como está hecha la manera como nos relacionamos como sociedad que hace que sintamos las mismas emociones del instinto de supervivencia que viven los animales en la naturaleza, pero ya con las interacciones humanas, que son interacciones que no ponen en riesgo nuestra vida, salvo algunas. Y sin embargo, nuestro psiquismo las toma como si ciertos resultados de esas interacciones pusieran en riesgo nuestra vida. Y es en ese momento en el que empezamos a desarrollar mecanismos de compensación para poder afrontar esa percepción de que se pone en riesgo nuestra supervivencia. Entonces, los puntos ciegos casi siempre hablan de eso y hablan específicamente de algo que tú no sabes, que no sabes, que tú no te estás dando cuenta que no sabes. La triangulación es un concepto que habla de una tendencia que se tiene a manipular a un tercero respecto a un conflicto que involucra tres partes, por eso habla del triángulo. Entonces es el cómo al enfrentarnos a un conflicto cualquiera o a un conflicto en particular, el conflicto que se te venga a la mente, no lo estamos asumiendo como un conflicto que necesita resolución pragmáticamente, sino que estamos proyectando sobre ese conflicto el dilema del bueno y el malo, de la víctima y el rescatador, y nos estamos colocando a nosotros a propósito como los rescatadores dentro de ese conflicto, como los buenos dentro de ese conflicto, y estamos manipulando a un otro para que crea que un tercero es el malo. Lo curioso de este punto ciego es que proviene de una necesidad de validación y de una inseguridad interna, porque un conflicto
es algo que necesita resolución sin necesidad de proyectarle encima la carga moral de bueno, malo, rescatador, víctima. Si tú tienes esa necesidad de proyectar dentro de los conflictos, esa necesidad de ver a un otro como víctima o como tirano, o de verte a ti mismo como víctima o como rescatador o como tirano también, el empezar a jugar dentro de esos papeles y proyectarlos en un conflicto se debe a la necesidad de siempre estar recibiendo validación de un tercero y a la necesidad de estarse viendo como el bueno dentro de los diferentes conflictos a los que nos enfrentamos. Y esa necesidad de verse como el bueno hace que inconscientemente o a veces conscientemente entremos en situaciones de manipulación, que puede ser como que empezamos a criticar a un otro delante de esa persona para que esa persona tome nuestro lado, o empezamos a aprovechar el concepto que tiene esa persona de ese tercero a nuestro favor. Es una situación bastante compleja porque habla de una tendencia manipulativa que puede ser inconsciente o que puede ser consciente. Si tú tienes algún tipo de duda de si eres tú quien cae en esa tendencia o si eres tú quien está metido en un triángulo de un tercero, espero que eso ya se venga a aclarar con el resto de cartas para saber si eres tú el que está cayendo en ese comportamiento o si es un tercero que te está involucrando en este tipo de triangulación de la que habla este punto ciego. Si empezamos a ver eso como una actitud interna, puede que eso esté lo que esté representando lo que dice este mandala de apertura, que es la necesidad de pasar más allá, de moverse más allá de una situación que nos está generando resistencia y que nos está estancando en esa misma situación. Porque entonces eso quiere decir que dentro de nosotros estamos proyectando a un malo, a un personaje malo por fuera de nosotros para que nos genere esa tensión y así nosotros no vernos como los que nos estamos generando esa tensión. Entonces, esto te pide que tomes responsabilidad dentro de los conflictos y dentro de cómo manejas todas tus responsabilidades para que eso no haga que proyectes en el afuera los malos o los tiranos o aquellos que te hacen a ti pasar por una situación de resistencia. Este punto ciego te recomienda que te contactes con tu propia empatía para poder desarrollar el discernimiento necesario para salirte de esta situación de triangulación o para salirte de esta actitud de triangulación ante los demás. La empatía hace parte del diseño humano como una manera de conectarnos vital para nosotros mismos. Para desarrollar empatía dentro de un conflicto podemos empezar a ver cómo el otro tiene otras capas de existencias por las cuales puede estar actuando como está actuando. Y así mismo nosotros también entender nuestras propias capas para entender nuestras propias acciones y no encerrarnos en nuestra propia visión, sino poder conectarnos con las visiones de los demás y poder establecer un piso de comunicación de igual a igual. Si nosotros nos encerramos en nuestra propia visión y nos separamos de los demás, empezamos a aislarnos cada vez más y la empatía cada vez empieza a perder y empezamos a desarrollar este tipo de comportamientos manipulativos, escondidos, que no es necesario desarrollar porque si en vez de eso nutrimos la empatía, podemos encontrar un tipo de conexión y podemos encontrar el cómo sobrellevar de otra manera las diferentes interacciones que tenemos con un otro. La empatía es para que podamos conectarnos y podamos integrar una sensación de unidad con el contexto que nos rodea y con los otros que nos rodean, precisamente porque nuestra existencia es gracias a la interdependencia. No podemos existir solos y aislados de la sociedad y de las personas que nos rodean. Entonces, para nutrir una sana interdependencia es necesario desarrollar la empatía como una de las capacidades humanas a la mano. Y de esa manera poder, digamos, salirnos de este punto ciego que nos revela esa carta número 28. Todo se reduce a una decisión y todo se reduce a tu capacidad de decisión de mantenerte o no en esa situación y de poder abrirte hacia una apreciación de esa situación, que es lo que te habla la carta de elevar tu energía y también te habla esta carta en que te abras a apreciar la situación y que empieces a ver cómo balanceas tus responsabilidades ya con ese 2 de pie.
Entonces, vamos a seguir en el siguiente video ya con la parte del pasado reciente en relación con esta energía.